8:08, 4 días después, pasó el sábado, domingo, lunes, el viernes aquí Arturo Saldívar rápidamente, hacia las 9:40 de la mañana, más o menos, salió a fijar una primera posición, cosa que una vez más te agradecemos que hayas sido con nosotros, sobre un documento que estaba circulando y que parece entonces, ya sabíamos, Manuel, que se trataba de una denuncia. De una denuncia, correcto, ante el Consejo de la Judicatura por unas presuntas irregularidades de haber presionado a algunos jueces, ministros, magistrados, más bien algunos jueces y magistrados para ciertos casos o determinar sobre ciertos casos. Que había recibido la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, que supuestamente se denunciaba una gran red de corrupción, extorsión, presión a jueces y magistrados, que la denuncia venía acompañada, no me quedó claro si con 75 declaraciones, juicios, opiniones, pues más bien señalamientos, señalamientos de jueces y magistrados, y preguntamos desde la mañana del viernes, pues es una especie de guerra. Porque el discurso de Arturo Saldívar el viernes con nosotros temprano es una acción política. Sí. Para aprovechar el momento. Y es una acción política, no hay fondo. Pasaron 96 horas, te hemos escuchado en algunas otras entrevistas, hemos visto tus mensajes, tus declaraciones. ¿Cuál es el estatus, Arturo, de este asunto 4 días después? Buen día. Buenos días. ¿Cómo va la Manuel? voz? Ministro, la voz va un poco mejor, ya por lo menos podemos hablar. La verdad es que después de estos días, si algo va quedando cada vez más claro, es que esto es una persecución política con una finalidad electoral. Yo quisiera hacer una aclaración porque hay quien ha pretendido tergiversar mis declaraciones. Yo no estoy en contra de que se haga una investigación, no tengo nada que esconder. Lo que a mí no me parece correcto es una cacería de brujas y una investigación parcial y sesgada. Si hay una investigación imparcial, con la secrecía de las investigaciones, respetando el debido proceso de todos los involucrados, adelante, seguramente al final todo saldrá bien. Pero esta es una cuestión que tiene una finalidad político-electoral muy clara. Norma Piña, desde que toma posesión del cargo de presidenta de la Corte, hace una apuesta muy clara por la oposición en contra del presidente López Obrador. Así lo demuestran sus discursos, sus desplantes, sus resoluciones, pero además hay un tema que se ha perdido de vista, pero creo que debemos sacarlo a colación. No es la primera vez que Norma Piña quiere incidir en el proceso electoral. Quiso primeramente apropiarse de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hace unos meses, cuando se planteó la solicitud de renuncia de Reyes Rodríguez, entonces presidente del tribunal, en la sesión de 7 de diciembre de 2023, 2 magistradas y un magistrado denunciaron que estaban teniendo presiones para que no se quitara del cargo de presidente a Reyes Rodríguez. Y después trascendió que quien estaba interviniendo para evitar el cambio en la presidencia de la Corte era Norma Piña, que amenazó y presionó a los magistrados e incluso y una de sus presiones es que el asunto lo iba a llevar a la Corte sin facultades de la Corte para intervenir, como lo está haciendo en mi caso, que no hay un procedimiento previo para una queja contra un ministro. Insistes que no tienen esa facultad para hacer esa investigación. De acuerdo, aquí hay 2 cosas que están violando con eso. Primero, el derecho de retroactividad de la ley. Y segundo, la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que para poder proceder contra una persona se requiere primero que las conductas sancionables estén previamente establecidas y segundo, que el procedimiento esté previamente establecido, porque si no volvemos a la época de la Inquisición, donde se hacían procesos a modo. Es lo que están haciendo. No hay un procedimiento y consecuentemente no pueden abrir jurídicamente una investigación en contra de un exministro. Pero Norma Piña amenaza con llevarse esto a la Corte sin facultades. ¿Por qué se cae su intento?
porque cometió el error, según trascendió, de mandar mensajes por chat muy comprometedores a uno de los magistrados, con amenazas y además con un lenguaje poco apropiado. Ante el riesgo de que esos chats salieran, Norma Piña recula y por eso se puede cambiar la presidencia, pero se quedó con las ganas de seguir incidiendo en el ¿Eso tribunal. cuándo fue? Eso fue en diciembre. Lo de Reyes Rodríguez. Lo de Reyes Rodríguez, en diciembre del año pasado. Todo esto trascendió. También han trascendido, ayer lo dice Mario Maldonado, aparentemente reuniones de Norma Piña en una casa de Avenida Reforma con líderes de los otros partidos políticos. Entonces, está muy metida. Eso no se ha aprobado, ¿no? A ver, no se ha aprobado, yo simplemente he dicho, ha trascendido, lo estoy poniendo como tal, no estoy afirmando que sea cierto, simplemente hay una versión y creo que se tendría también que investigar. Y por el otro lado, no es casual, a ver, días después de la catástrofe, de la debacle de la candidata del PRIAN en el debate, cuando su campaña, pues la verdad está dando tumbos todos los días, casi todos los días hay un error, una Paréntesis, ocurrencia. tú dices que fue catástrofe y debacle. Pues yo creo que hay sí. otros que no lo Yo vimos creo que así, sí. pero bueno, Está seguimos. bien y es respetable, Sí, pero sí, creo sí, que no le fue seguimos. bien. Ella misma lo reconoce al poner tantas excusas de por qué no le fue bien. Pero Es que es eso, muy fuerte decir catástrofe y debacle. bueno, Pero le fue bueno, mal son en el tus debate. palabras, Le es fue tu mal juicio. en el debate. Sí. Cualquier cosa, si quieren, lo matizamos. El resultado es que qué casualidad que en este momento, cuando va tan mal la campaña, cuando está consolidada Claudia, sale Norma Piña. ¿Por qué lo hace? Para desprestigiarme, para tratar de inhabilitarme, para incidir en el resultado electoral y para parar, aún ganando Claudia, la reforma judicial. Te lo pregunto con el Sí. respeto de siempre, ¿no Sí. te parece demasiado protagonismo en ese sentido? Es decir, ¿hace esto Norma Piña para, a través de Arturo Saldívar, afectar la campaña de Claudia No me Sheinbaum? parece, porque las cosas hay que verlas, por eso dije lo del Tribunal Electoral. Sí. Hay que ir El viendo antecedente hay de que ir viendo el diciembre. antecedente y la secuencia. Yo sé, y esto sí lo sé, que personas muy cercanas al grupo de la campaña de la candidata del PRIAN son muy cercanas y son asesoras de Norma Piña desde que inició su gestión. Y eso sí lo sé, no diré en este momento los nombres, lo reservaré para cuando sea el momento oportuno. Es una realidad. Norma Piña y la candidata del PRIAN significan lo mismo, defienden lo mismo, representan lo mismo. Norma Piña hizo una apuesta que es muy respetable si lo hiciera en su fuero interno. Lo que me parece muy grave es que Norma Piña utilice a la Corte y al Poder Judicial de manera política y electoral, porque está utilizando a la institución. No es ella en lo personal, ni siquiera es ella como ministra, es la institución. Esto sí me parece grave. Es ella, no son otros ministros, porque hasta el momento una sola ministra ha hecho un pronunciamiento sobre el tema. Ayer Lenia Batres. Los otros, si quitamos a Norma Piña, los otros 9 ministros no han dicho nada. Nada. Seguramente habrá algunos Nada. cercanos a ella que están, pero no han dicho nada. Entonces, y el Consejo de la Judicatura tampoco. Entonces, ella se está arrojando estas facultades para meter a la Corte en esto. Esa investigación está viciada de origen, viola todos los derechos humanos. No hay manera que se sostenga y es una vergüenza que desde la Corte se violen así los derechos de tantas personas y se nos ponga en un linchamiento mediático. ¿Cuál sería el curso de esa investigación? A ver, en la Corte el curso tendría que ser que toda vez que no hay un procedimiento previo, pues no tienen facultades para investigar a un exministro y expresidente. El Consejo de la Judicatura, pues sí, se tendrán que llevar a cabo todas las gestiones, nada más que está todo ya viciado de origen. En esa denuncia, que reitero, no me quejo de que sea anónima, claro que se pueden admitir denuncias anónimas. Si no es anónima, sin pruebas y en menos de 24 horas, y se distribuye masivamente la intencionalidad política, creo que la puede ver cualquiera. Ahora, quiero comentarles que hoy a las 11 de la mañana habrá una conferencia de prensa de Mario Delgado, presidente Morena. Yo estaré presente, donde haremos del conocimiento de la opinión pública las acciones que emprenderemos a raíz de este comportamiento lamentable e ilícito en muchos sentidos de la ministra. ¿Hoy a las 11? Hoy a las 11 con de la mañana. La dirigencia con la dirigencia de Morena. De Morena, sí. Y tú presente ahí. Sí, yo estaría ahí presente. Una especie de contraataque, de contraofensiva legal.
Pues simplemente, a ver, ante esta campaña mediática, política, que además es antijurídica, pues sí tenemos nosotros también que actuar, porque hemos sido cuidadosos, pero sigue la embestida todos los días por parte de la candidata del PRIAN, que además es como nado sincronizado entre ella y Norma, de las gentes afines. Entonces, pues sí, nosotros también tendremos que decir ya desde el punto de vista del partido Morena cómo vemos las cosas y qué es lo que haremos. Hoy a las 11. Hoy a las 11. Hoy a las sí. 11. ¿Qué pasa? Una cosa es Arturo Saldívar, pero en la denuncia se mencionan muchos otros nombres, Sí. recurrentemente el de Carlos Alpizar, Sí. que fue un personaje importante en tu gestión. Ahí habría casos para judicializar. A ver. Uno supondría, porque más allá de lo que dice la denuncia, si esto tiene fundamento, habría elementos para sacar esto de la Corte y A llevarlo ver, al Ministerio si Público. esto tuviera fundamento, Sí. pues obviamente, es decir, si esto fuera verdad, pues obviamente habría consecuencias, pero no es verdad. Todos son inventos y todo esto lo tendrán que probar. Lo que debieron haber hecho es admitir, en su caso, la denuncia, llevar a cabo todo el procedimiento y en unos meses, cuando tengan todas las pruebas, y decir tal y tal persona son responsables de estas conductas. A ver, bueno, vamos a pausa. Y regresamos y lo estamos por No la has, mañana. dicho, no has dicho nada. No, señor, pues yo estoy escuchando con mucha atención. Y aquí revisando los nombres y los datos, aquí tengo la... Bueno, La denuncia. al regresar dices algo. Estamos conversando con Arturo Saldívar. Volvemos. Estás abriendo la conversación en Ciro Gómez Leiva. 8:24, gracias por sus comentarios. Estamos escuchando a Arturo Saldívar. Entonces, conclusión, Arturo, sobre este primer momento de tu participación de hoy. A las 11 de la mañana, junto con la dirigencia de Morena, Sí. van a dar una conferencia de prensa en la que van a anunciar Las acciones. medidas que vamos a tomar en contra de esta embestida política de la presidenta Norma Piña. O sea, van a escalar el No, conflicto. no vamos a escalar, nos vamos a defender, porque quien escaló esto pues fue Norma Piña. Si esto fuera jurídico, lo digo una vez más, no lo estaríamos discutiendo porque se estaría llevando en la reserva que tiene que tener una investigación. Y reitero, yo no estoy en contra de que se investigue. Ni que Estoy te en contra- investiguen a ti ni a ni a mí. nadie. Lo que estoy en contra es de una cacería de brujas, de una inquisición que rompa todo el marco jurídico y que es una investigación sesgada, parcial, tendenciosa, con una finalidad política y, lo que es más grave, política electoral. Esto nunca había pasado en la historia de la Corte. Bueno, ¿quién fue Carlos Alpizar en tu estructura para dirigir la Suprema Corte de Justicia? ¿Quién es y qué hizo Carlos Alpizar? La presidencia de la Corte tiene dos secretarios, digamos, secretarios generales de la presidencia. Uno en la Corte y otro en el Consejo. Carlos Alpizar fue el secretario general del Consejo de la Judicatura Federal durante mi administración, un colaborador muy cercano a quien le tuve y le tengo confianza y afecto, y pues él hizo su trabajo dentro de las facultades que le da la ley y los acuerdos del Consejo de la Judicatura, pues gestionando cuestiones sobre todo de tipo administrativo dentro del Consejo. Bueno, eso que se ha mencionado de que organizaba reuniones con juzgadores y autoridades. No, a ver, qué bueno falso. qué bueno que tocas La eso. mesa de judicialización con Julio Scherer, todo eso. Qué bueno que Sí. me preguntas eso, lo voy a aclarar. A ver, no hay ninguna reunión que haya organizado Carlos Alpizar con jueces o con juezas, magistrados, magistradas y autoridades. No, esto es falso. En donde sí participaba Carlos era en la mesa de Ayotzinapa. El caso Ayotzinapa, se firmó un convenio que fue público entre la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación, en donde se decía que, con respeto a las autonomías de cada institución, estaríamos vigilantes y atentos y seríamos informados de los avances de la investigación.
Aquí hubo varias reuniones con padres y madres de los jóvenes de Ayotzinapa. Yo asistí a algunas de ellas y a las que no podía asistir, asistí a Carlos Alpizar. Entonces, estas reuniones de judicialización eran para el caso Ayotzinapa. Las mesas de judicialización solo para Ayotzinapa. Sí, para eso es para lo que había esta coordinación, que además fue pública y, reitero, se firmó incluso un convenio. Pero es falso que Carlos Alpizar era tu representante para reunirse regularmente con Julio Scherer, con Santiago Nieto, con otros personajes, No, es decir, para alinear temas. Es decir, Julio Scherer, como después el ex consejero jurídico, como después lo hicieron otros funcionarios y como también sucedió en administraciones anteriores, pues iban a litigar los asuntos del gobierno federal, tienen todo el derecho a hacerlo y iban a litigarlo contigo. Bueno, cuando era un asunto del pleno de la corte que yo votaba, pues sí. Cuando no, iban con los ministros y eran asuntos de sala, o directamente con jueces y magistrados. Esos hechos siempre no es irregular, son parte en los procesos y es lógico que vayan y acudan y presenten sus argumentos. Es la única noticia que tengo. Yo no tengo ninguna información, y yo creo que es absolutamente falso, que haya habido ninguna otra reunión de otro tipo. Eran, en su caso, gestiones lícitas del gobierno federal, como lo hacían también gobiernos locales. Gestiones lícitas que deben estar registradas. No, porque tenemos una costumbre en México, que es una mala costumbre, que es el alegato de oreja. El alegato de oreja. Es decir, somos el único país donde los jueces normalmente discuten los asuntos en privado. Ahora eso ha ido cambiando un poco ya en los tribunales colegiados. Y reciben a las personas, discuten los asuntos o votan los asuntos en público y reciben a las partes en privado. Esto es una irregularidad y una anomalía en todo el mundo, porque los jueces, las juezas reciben no nada más a los representantes del gobierno, representantes de gobernadores, de gobernadoras, de actores financieros, sí, de las partes que están en un juicio. Una de las cosas que ya no pude hacer en la presidencia, yo quería regular estos alegatos de oreja porque se prestan a muchas cosas. Entonces, no están registrados porque no tienen que estar registrados, porque cualquier persona puede llegar hoy a un juzgado, decir quiero ver al juez, y si el juez acepta verlo, pues lo recibe y platica con él. Bueno, nada más, ministro, registrar, porque hace rato decía el tema de las denuncias anónimas, que se decía no tendrían por qué valerse o hacerse públicas, y por ahí pedimos la estadística, y nada más confirmar que sea cierto, porque también el presidente de la Barra de Abogados decía ayer que en su gestión, en el 19, 20, 21 y 22, se abrieron 283 investigaciones por denuncias anónimas. Pero originadas por una denuncia. Por eso dije los dos requisitos. Yo no sé si el dato es correcto, la verdad en este momento no lo tengo. Pero anónimas con alguna prueba. Y lo mismo con Norma Piña, ha desechado todas las quejas, anónimas o no anónimas, que no tienen prueba. Entonces yo dije las dos cosas. Es una denuncia anónima que no acompaña que no tiene pruebas. Yo no me estoy quejando de que se admite una denuncia anónima. Y lo que sí me estoy quejando, que me parece gravísimo, es que se haya distribuido masivamente. Esto viola todo. Se ha filtrado. Pero fue más que una filtración. Sí, correcto. Fue una distribución masiva de la denuncia. Esto es gravísimo. Y ahí está viciado todo. La presunción de inocencia, el derecho de defensa, el debido proceso, todo. Es un desaseo terrible y las violaciones constitucionales, convencionales y legales de este actuar de la ministra Norma Piña y de quien haya colaborado con ella. ¿Se puede en este momento proceder legalmente contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia o tiene una protección? Ella tiene lo que se llama fuero constitucional, pero eso no impide ¿Es el que se mismo pueda fuero investigar. que alguien que fue elegido? Sí, es el mismo fuero. Es un fuero, que realmente lo correcto es hablar de inmunidad procesal, si es el mismo fuero, para que en su caso se pudiera proceder, si es que hay una cuestión penal contra ella, se tendría que hacer una declaratoria de procedencia de la Cámara de Diputados, pero también puede estar sujeta a juicio político. Juicio político. Sí. ¿Podría haber entonces declaración de procedencia
contra Norma Piña. Vamos a ver. Y Primero tendrá sé que que no nos vas a investigarse adelantar lo que van a decir a las 11 de la mañana. Y en fin, yo obviamente simplemente estoy diciendo las cuestiones que se derivan de la actuación de este momento, más todo lo que ya hemos comentado, que sí me parece un actuar irregular, peligroso, muy delicado en este momento. Y si lo que quería Norma Piña con esto era lograr que no se hiciera la reforma judicial, creo que es lo contrario. Con esto la gente, el pueblo de México, que no está tan perdido como ella cree, va a exigir el plan C y la reforma del Poder Judicial, porque es un actuar faccioso. Con la cual mafioso. tú tienes, ante la cual tú tienes reservas. Sí. Nos has dicho aquí. Sí, las he expresado, sí. pero el tema es que no se ayudan, la verdad. Lejos de buscar canales de comunicación para poder procesar una reforma adecuada, pues viene, no diré rompimiento porque no había relación, viene esta declaración de guerra clarísima en contra del presidente, contra de Claudia Sheinbaum, que se me usa a mí como instrumento para eso, pero la intencionalidad es clara, el nado sincronizado del PRIAN, de su candidata y de Norma, pues se ve muy claro, basta ver lo que ha venido pasando estos días para darnos cuenta, esto no fue casual para mí, esto fue acordado y esto fue pensado en términos de tratar de golpear a una candidata pues que está con una campaña realmente impecable. Que te arropó de inmediato. Sí, se lo agradezco mucho. La información comenzó a hacerse pública hacia las, digamos, ya tener una difusión hacia las 8 de la mañana del viernes. Al mediodía Claudia Sheinbaum te respaldó, lo volvió a hacer el sábado. Sí. Ayer lo hizo el presidente. Y bueno, ahí dejamos. Ahora nada más digo esto, y sí, lo agradezco mucho a Claudia y al presidente también, por supuesto. Ahora. Es claro que tanto Claudia como el presidente saben que yo siempre he sido una persona honesta, honorable, y por eso salen a respaldarme, cosa que yo les agradezco mucho. Vamos a pausa, son las 8:34, gracias por sus comentarios. Y entre otras cosas, necesito preguntarle, bueno, si todo esto tuviese algún sustento, es un tema administrativo sustancialmente, si llegara a tener sustento, porque alguien decía, a la cárcel, yo no veo eso. No, a ver, a mí ni siquiera se me está metiendo para golpear. A mí no se me atribuye ninguna conducta específica concreta. Yo nunca he hablado con ningún juez, con ningún magistrado. Quien lo diga estaría mintiendo.